Humano autoexistente amarillo, mandato del Kin o meditación diaria. Yo defino con el fin de influenciar, midiendo la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono autoexistente de la forma. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es nuestra actitud regular, rutinaria o cotidiana ante la posibilidad de liberar una contención? Nos pasamos demasiado tiempo tratando de definir cuál sería la forma más efectiva y sabia de realizarlo hasta que la oportunidad de liberar la contención o de actuar ante algo que siempre nos hemos quedado inmóviles y callados desaparece o se desvanece. O nos precipitamos inmediatamente a la acción de una forma irreflexiva cuando se presenta la oportunidad y nuestra liberación de la contención siempre es intempestiva y tormentosa. Y lo paradójico es que para encontrar la respuesta ante estas preguntas es que siempre es necesario que ante la situación hayamos actuado primero para poder descubrir que entre estas dos opciones en la forma existe la posibilidad de acercarnos a un equilibrio en su expresión. Un equilibrio donde yo sea capaz de usar sabiamente todo lo que ya sé y he aprendido, sin esperar tanto tiempo como para que la oportunidad de liberación se esfume y se pierda. Descubriendo que la falta de acción nos quita la oportunidad o la posibilidad de la purificación, pero que en la acción siempre vamos a desatar las reacciones necesarias para aprender a usar nuestra sabiduría de una forma que propicie su expansión y no su contracción. Las decisiones que manifiestan un equilibrio entre la oscuridad y la sombra, entre lo divino y lo terreno, no llegan en la inmovilidad y la quietud del eterno pensante que se cree que la sabiduría es una información estática. Llegan en la experimentación continua, en las artes de generar los procesos de purificación, donde se puede descubrir o vislumbrar y reconocer las formas más sabias de realizarlo, sin importar que por instantes nuestras acciones nos lleven a caer en situaciones de contracción momentánea, que son simplemente instantes que invitan a la quietud desde donde se impulsan los grandes momentos de expansión. Y para llegar a estas acciones solo existe una pista: acercarnos a la sabiduría del corazón, a lo que él siente y necesita expresar, a sus estados de pureza emocional, pero también a sus estados de podredumbre sentimentalista, para aprender a escucharlo sin juzgarlo, para reconocer en sus latidos las cosas que necesitan ser liberadas y las cosas que nos ayudan a purificarnos en esa liberación, para permitirnos tomar una decisión que desde allí donde estamos nos lleve a la acción, porque en la observación de la acción misma es donde nos vamos a reconocer y donde vamos a descubrir las mejores formas de purificar nuestros conocimientos en sabiduría en la decisión y en la acción. La sabiduría habita en nosotros, es inherente a nuestra esencia, es y existe porque nosotros somos y existimos, y esto no nos lo quitan los procesos tormentosos de purificación. En su lugar, ellos solo nos están regalando la posibilidad de recordarlo y de aprender a expresarlo en procesos de purificación cada vez más fluidos. Hoy se nos pide actuar para encontrar las formas de manifestar el equilibrio sagrado que hay al interior de nuestro momento evolutivo, entre la divinidad que he reconocido y la humanidad que estoy expresando. Pero se nos recuerda que solo lo podemos lograr a través de la respiración profunda y consciente antes de actuar, porque allí es cuando nos permitimos escuchar al ser esencial y dejamos que Él traiga a nuestra memoria instantánea el recuerdo de todos los episodios similares vividos en el pasado,
para no caer en la repetición constante de los procesos de purificación ya vividos. Y cuando hemos respirado con anticipación, lo único que resta es aprender a confiar en la decisión que el corazón ha tomado. Porque un corazón que sabe escucharse y le hace caso a lo que siente y ha florecido en él, siempre iniciará la liberación de la contención en una forma que necesariamente desatará los aprendizajes que estoy listo para realizar, aquellos que ampliarán el radio de acción y expansión de mi propia luz, que es mi sabiduría personal. Y cuando esto es así, mi mente, ante las experiencias que acabo de vivir, sean duras o tormentosas, sean tranquilas o amorosas, no tendría que ocupar su tiempo en juzgar las formas que usé para liberar la contención como sabias o como carentes de sabiduría. Debería concentrarse en dos cosas esenciales. Primero, en descubrir si esas formas fueron fruto de un proceso de respiración consciente antes de llegar a la acción, que nos permitió escuchar el aliento divino, o si son fruto de un proceso donde simplemente reaccioné sin saber que necesitaba escucharme primero. Y segundo, si yo creo haberme escuchado o no antes de actuar para dejar salir la emoción, debo soltar esa culpa y concentrarme en lo único que siempre debo recordar. Todo lo que suceda después de la liberación es y forma parte de las estructuras que necesito vivir para purificar algo de mi expresión humana que estaba contenido. Y ahora debería ser capaz de concentrarme en escuchar lo que el ser superior me está diciendo a través de ellas. Si antes de desatar las formas no escuché, al desatarlas, lo único que necesito hacer es escuchar lo que ellas tienen para decirme, porque desde la primera acción aprendí que cuando me escucho antes, los procesos podrán ser más suaves y amorosos, pero cuando no sé escucharme, seguramente los resultados serán más duros y tormentosos en la forma. La luna necesita aprender a escuchar su corazón, pero debe aprender a diferenciar en este proceso cuando el que habla es un corazón herido lleno de corazas y de miedos, o cuando el que habla es el corazón conectado a la mente superior, que expresa el aliento divino. Porque al lograr hacer esta diferenciación, la luna comprenderá cómo puede llegar a las formas que mejor usan la sabiduría ganada en los procesos ya vividos con anterioridad y cómo puede usar los conocimientos que están agolpados en su mente sin lograr encontrar una salida que los convierta en verdadera sabiduría personal. Detrás de todo aquello que requiere ser expresado, detrás de cada palabra no dicha, detrás de cada abrazo no dado, detrás de cada silencio forzado, se oculta una incapacidad de amarnos de forma incondicional. Todo lo contrario de lo que sucede en los momentos donde yo fluyo con lo que siento y expreso, sin temor al desafío de descubrir algo en mi esencia, algo que aún no conozco sobre mí mismo, algo que según mi ego no es digno de ser amado y por eso trata de ocultarlo a toda costa, cueste lo que le cueste, incluso si el precio a pagar es dejar de vivir y hacer a un lado los procesos de nuestra propia sanación. Y quien pasa este desafío de amarse a través de las formas que escoge para liberar su contención, activa el disfrute de la aventura de la vida, activa la magia del camino de la transformación que lo lleva a encontrarse con formas de sabiduría desconocidas, que son simplemente conocimientos que aún no me había permitido usar a través de la fluidez. Fluir con mi naturaleza no es otra cosa que la invitación a descubrir la sabiduría oculta tras cada forma que yo haya escogido para vivir la contención. No soy menos sabio porque escogí vivir el dolor de un proceso de transformación, o más sabio porque preferí dar la vuelta para evadir el dolor. Soy sabio porque tuve la capacidad de usar mi libre albedrío
para escoger vivirlo y experimentarlo, para aprender de algo desconocido o para desarrollar una habilidad en la cual yo carecía de experiencia en su uso. Necesito aceptar la influencia del corazón cuando él me dice que ya es hora de fluir y dejar de guardar y esconder emociones, porque la sabiduría del aprendizaje se manifestará cuando el dique se haya roto y no antes, sea cual sea la forma que yo use para hacerlo. Necesito comprender que las formas más sabias se manifestarán tras la acción y no antes de ella, que al romper el dique de la contención solo estamos iniciándonos en el mundo de las formas que nos ayudarán a comprender y a conocer la magnitud de lo que estaba oculto tras la contención, la posibilidad de sanación emocional que estaba presa tras las rejas de la esclavitud mental y la sabiduría que podemos ganar si nos decidimos a hacerlo desde la autoobservación consciente. El plan del alma que todo ser humano posee para iniciarse en las artes de la visión de la totalidad comienza por la purificación de su personalidad ególatra, para descubrir que detrás de ella habita una esencia divina. Pero no podemos llegar a este punto cuando concebimos que estamos en guerra con el ego, cuando no vemos la belleza inesperada, cuando no nos sentimos hermosos y perfectos en nuestra imperfección. Quien descubre en el espejo su realidad humana y al mirarla lo hace con amor y con admiración, sabe que esa realidad no puede seguir viviendo atrapada en las sombras de su ego, que solo ve como apropiado aquello que ha juzgado como bueno o como sabio, tanto a nivel moral como a nivel social o intelectual. Ese ser humano realista, en busca de la sinceridad y la honestidad, en búsqueda de la fidelidad plena a sí mismo, en busca de la claridad en su manifestación, en busca de la expresión que desata la alegría de la vida, desea convertir en realidad todas esas ilusiones que se despertaron en él cuando se miró al espejo con amor, porque en esa mirada se tomó de la mano y se dijo: esto es lo que estoy expresando hoy, pero esto no está esculpido en piedra, no está forjado en acero incapaz de volverse a moldear. Debo recordar que yo tengo ilusiones que estoy llamado a materializar, que yo tengo valores que aún no he expresado, que yo puedo expresar más ternura de la que he manifestado, que yo tengo más bondad de la que he regalado, que yo tengo más humildad en mi interior de la que he mostrado, que yo poseo en mi corazón un amor más grande del que he manifestado, que hay una sabiduría en mi ser esencial que aún no ha tomado forma en la tierra. Y allí, al decirnos esto, descubrimos y nos damos cuenta que vivir el proceso transformador y purificador que parte de la realidad actual para alcanzar la expresión de una realidad más cercana a la esencia, siempre será bienvenido y siempre será buscado, porque allí está la magia alquimista de la vida. Es humano que no teme ver en el espejo el reflejo de la verdadera humanidad que está expresando, de conocer todo lo que puede salir de sí mismo cuando se dispone a fluir. Sabe que todo proceso energético se debe materializar en una forma física, en una acción, que nos ayudará a encontrar en el camino formas de expresar el equilibrio entre el cielo y la tierra que ya habita en nuestro interior, ese balance donde yo me siento cómodo expresando mi verdadera humanidad, no la de otros, y donde yo me siento pleno expresando mi verdadera relación con el espíritu, no la de otros. Y allí es donde ese humano busca, entre todo el conocimiento adquirido, la sabiduría que lo lleva a formular su propio proceso, que lo impulsa a construir las formas energéticas que manifiestan el inicio de la creación de todas las ilusiones que se despertaron en él cuando se miró al espejo con amor y decidió vivir este proceso terrenal. Existe un proceso único y personal para la purificación de mi personalidad ególatra, y en ese camino yo puedo influenciar a otros con el mío y otros me pueden influenciar con el suyo,
pero esa influencia solo nos muestra ejemplos de lo que podemos llegar a alcanzar cuando nos decidimos a vivir conscientemente nuestro propio proceso. Esa influencia no es para imponer formas o copiar estructuras para vivirlo, porque las formas más sabias siempre parten del uso del libre albedrío que posee cada ser humano, parten de la conexión que hay entre cada decisión tomada y lo que siente verdaderamente mi corazón. Y el libre albedrío existe para que todos usemos la estrella que nos guía desde el interior, para escoger esos procesos personales propios que transmutan y transforman de forma más rápida y eficaz todo aquello que debe ser purificado en nuestra expresión humana. Cada ser humano debe perder el miedo a vivir su propio proceso de forma única, mágica y personal, porque la verdadera magia no habita en la imitación, sino en la decisión de ser libremente yo a cada paso. Feliz día del humano autoexistente amarillo, que hoy seamos sensibles y abramos el corazón para comprender la esencia de lo que posiblemente esté contenido en las formas de expresión que estoy usando, que hoy sea capaz de escucharme más a mí mismo y menos a las interpretaciones que otros hagan de mis estructuras y de mis realidades, que hoy comprenda que la influencia más grande que yo debo aceptar a la hora de iniciar un proceso de purificación solo la puedo encontrar en lo que mi corazón me dicta cuando estoy dispuesto a respirar para escucharme. Hoy es una invitación a escoger con sabiduría las formas que labran nuestro proceso personal, para no seguir escogiendo formas repetitivas, para no seguir imitando formas ajenas, para abrirnos a caminar hacia las sorpresas y hacia la transformación inesperada que purifica aquello que venimos a conocer sobre nuestra propia expresión humana y que descubre en el proceso las mejores formas de reformular nuestras estructuras actuales. Y preguntémonos, ¿será que aún vivimos inmersos en un miedo sofocante y desgastante a abrir el corazón, en un miedo a sentir el dolor que hemos ocultado en su interior? ¿Será que aún creemos que una decisión sabia es seguir ocultándolo para evitar el dolor momentáneo y olvidándonos que estamos creando de paso la posibilidad de sufrir eternamente? ¿Será que aún no nos decidimos a ver la belleza de nuestro propio corazón humano latiendo? ¿Que aún no hemos descubierto que cada latido impulsa una acción de purificación del conocimiento que todavía no es expresión de nuestra propia sabiduría?